Vale. Para todos. Gracias, igualmente. Un gusto. Bueno, bienvenidos a todos a la página de la Secretaría de Cultura, Deportes y Actividad Física de la Municipalidad de Neuquén. Les damos la bienvenida en esta ocasión al conversatorio de Neurociencia, Corporalidad y Expresión, un enfoque holístico, y contamos para charlar con nosotros con la presencia de Emilio Masabeus, que es profesor de Educación Física y Kinesiólogo, ex docente de la UBA y del Instituto Romero Brest. Actualmente dicta clases en la Universidad Nacional de José C. Paz y es pianista también. Con Silvia Tatoli, que es profesora de Educación Física, especialista en danzas, ex docente de la Cátedra Danzas Creativas Educacionales del INEF Romero Brest. Vicente Graciano, que es músico, docente de música y coordinador de las Orquestas Infanto-Juveniles de Moreno, también es docente de Educación Física, y con Juan Francisco Masabeus, que es alumno del último año de la licenciatura en Curaduría de la Universidad de las Artes, dibujante y docente de la Escuela Relacional. Así que con ustedes también hay miembros de la FIEP de la provincia de Neuquén para compartir, y contamos con la presencia del subsecretario Sebastián Tapia, subsecretario de Actividad Física y Vida Saludable, y quien les habla, Mariana de Ferrari. Así que muchas gracias, bienvenidos a todos, y los dejo en manos de Emilio, que es quien nos va a guiar en este conversatorio. Gracias. Gracias, Mariana. Marcelo, gracias por tu gestión y gracias a la provincia de Neuquén por poder integrarnos una horita para hablar de algunos temas muy interesantes que tienen que ver con, sobre todo en esta época, ¿no?, con la expresión de las emociones, y nosotros lo vamos a canalizar desde las cuestiones artísticas que se desarrollan básicamente en las escuelas y que nosotros queremos aportar a una idea integrativa de estas áreas expresivas para que pueda ser el paso de un niño por la escuela también canalizado desde sacar su interior. A veces los aspectos cognitivos, el buen desarrollo de algunas materias que siempre fueron las más trascendentes porque la inteligencia estuvo siempre desviada para el lado del intelectual. Y realmente el hombre que va a vivir feliz va a ser el que tenga desarrollada la inteligencia emocional. Así que la idea de este proyecto es, ojalá que podamos modificar en algo la mirada docente, con el aporte en este caso de mi colega y mi esposa Silvia, de mi hijo Juan, de un gran amigo Vicente Graciano, con que la música nos ha unido más que la educación física, y con la, digamos, el apoyo que siempre nos ha dado Marcelo para estar con ustedes en la provincia, y ahora Mariana y todo tu equipo. Así que arrancamos con la disertación de hoy, que va a tener 4 momentos, y que arranca Silvia Tatoli con el tema de la danza como una forma de expresión del movimiento. Hola, buenas tardes a todos. Gracias Marcelo y Emilio por la convocatoria, y es un enorme placer para mí estar acá compartiendo con Juan y con Vicente esta propuesta. Y sobre todo gracias a todos los que están del otro lado acompañándonos. Desde mi hacer profesional como docente de educación física especializada en danza y a cargo de la cátedra tantos años, conjuntamente con los talleres de expresión corporal en mi querido Instituto Romero Brest, me pareció interesante hacer una introducción de fundamentación teórica respecto de la propuesta didáctica que vamos a encarar. Así que abro un poco el panorama al arte en general al principio y voy a exponer una introducción breve respecto de esta idea de educación por el arte y luego algunas ideas generales acerca de la danza. Creo interesante que seguramente algunas de las personas que nos están escuchando conocerán el nombre Herbert Reed, quien fuera un pensador inglés, filósofo, político. Él quería compartirlo con ustedes porque él le daba un valor importantísimo a la educación por el arte, porque él consideraba que el arte debía ser la base de toda educación natural y enaltecedora. Su propuesta de educación por el arte, que desarrolló en toda la primera mitad del siglo XX,
estaba sustentada en la tesis propuesta por Platón. Acá quería detenerme unos segundos, unos minutitos, para hacer este análisis. No me sale la diapositiva. Perdón, pero no estoy pudiendo pasar a la siguiente. La palabra arte, tal como la conocemos hoy, no existía en esa época, en la época que estamos hablando de la antigua Grecia. Apelo a esta cultura porque fueron los filósofos griegos los que plasmaron las bases del pensamiento occidental, y el arte en aquella época estaba vinculado y estaba absolutamente integrado a la comunidad. Estoy haciendo esta explicación para poder comprender en cuál era la base que se sustentaba en la tesis de Herbert Reed, ¿no es cierto? La palabra arte, como vemos, deriva del latín ars, que significa tecné. ¿Y qué era la tecné? El concepto de tecné tiene que ver con saber hacer las cosas. Esta idea de saber hacer las cosas, de tener un background teórico, conocimientos teóricos que nos permiten hacer una determinada praxis. Como el arte en esa época estaba integrado a la comunidad, para esa cultura, todas las actividades que hoy conocemos como oficios o profesiones eran tecné. La medicina era tecné, la música era tecné, la pintura, bueno, la carpintería, la ebanistería. En ese sentido de saber hacer bien las cosas, y si lo podemos traer y lo actualizamos al hoy, bueno, yo me imagino, por ejemplo, para que ustedes tengan estas ideas al presente, una persona que sabe hacer un determinado tejido, por ejemplo, de crochet, que realiza una obra, que compone un determinado telar. Me imagino esas mujeres que trabajan en los telares, que tiñen esas lanas y generan un tapiz, un telar, o también un orfebre que trabaja la joyería en artículos de plata, por ejemplo, y talla y desarrolla esa artesanía. Ese saber hacer las cosas vinculado al hacer y crear un objeto, como también componer una música o componer una danza, de eso se trataba la tecné, de conocer esos elementos teóricos para poderlo plasmar. Sobre esa idea, Herbert Reed actualiza esa propuesta de los antiguos griegos y lo trae al siglo XX pensando en una educación por el arte, entendida como educación estética. Y acá la palabra estética, que no tenemos la posibilidad de comunicarnos verbalmente, pero si yo les digo, bueno, piensen la palabra estética y qué les trae, qué les remite en su pensamiento. Con los alumnos del profesorado, cada vez que yo les decía, bueno, chicos, ¿qué les sugiere la palabra estética? Ellos tenían diferentes respuestas, pero en su mayoría relacionadas con la proporción, con el equilibrio, con los cuerpos esbeltos, con los cuerpos bellos, con esculturas. La palabra estética vamos a tratar de ampliarla, entendiéndola como la experiencia estética que tiene que ver con la sensación. Por eso, esta definición de Herbert Reed de la relación armoniosa de los sentidos con el mundo externo que construye una personalidad integrada. Esta idea de educación por el arte, entendida como experiencia estética, tiene que ver justamente con esto, con ampliar la posibilidad de percibir la realidad y de apelar a la sensibilidad para contemplar el mundo que nos rodea de un modo diferente, de un modo poético. Yo puedo ver una rosa en el jardín y pensarla y admirarla por su belleza, por el equilibrio y por lo que significa una rosa, o puedo ver un cuadro y pararme frente a una escultura o una obra de arte y pensarla desde esa experiencia de mi sensibilidad frente a eso que estoy presenciando, así como puedo escuchar una música, ¿no? No necesariamente cuando hablamos de educación por el arte o de educación estética tenemos que apelar a formar a lo mejor músicos, bailarines o escultores o dibujantes, sino de este despertar de nuestros estudiantes, en el caso personal de la experiencia con educación física, abrir este campo de la percepción para mirar el mundo que nos rodea de un modo diferente.
En ese sentido, Berrit hablaba de educación estética, que yo adhiero plenamente, ¿no?, a esta idea. Despertar en nuestros alumnos esa sensibilidad. Bueno, la experiencia respecto de la danza, sabemos que la danza es un lenguaje como todos los otros modos de expresión, como la música, como la escultura, como la pintura, como el teatro, el canto, son todos modos de expresión. En el caso de la danza es un lenguaje no verbal. ¿Y por qué proponemos la danza, que tiene que estar incluida en el ámbito educativo? Porque si nos remontamos a la prehistoria y nos remontamos al origen de la humanidad, la danza siempre estuvo presente. El ser humano baila desde los comienzos de la prehistoria, desde el origen. Es más, la comunicación que la danza generaba era precedía a la educación verbal. El ser humano se comunicó a través de la danza con fines rituales, con fines religiosos, tenía un carácter utilitario. La danza formaba parte de la comunidad y era un lenguaje para comunicarse con los dioses, para pedir, para agradecer. Era un efecto mágico tenía la danza en esos momentos. Por supuesto que no es la danza que conocemos hoy, ¿no es cierto? Con el devenir histórico, con los cambios históricos que se produjeron en la evolución de la humanidad, la danza fue cobrando diferentes modos de expresión, diferentes formas, pero siempre el ser humano danzó. Si hacemos un paralelismo al presente, de nuevo actualizando la idea esta de la situación de comunión religiosa, para mí, por ejemplo, una forma de entender esto es en la vida de hoy, por ejemplo, cuando estamos en una reunión donde hay una fiesta, donde todos bailamos y nos genera un estado de empatía, de comunión con los demás, venciendo las barreras, venciendo las diferencias que podemos llegar a tener. En ese momento todos compartimos un espacio donde danzamos y nos olvidamos de todas esas distancias que podemos tener con las personas con las que estamos compartiendo. Ese es el paralelismo que hago como para entender y ejemplificar, ¿no? Que serían lo que hoy conocemos como las danzas de ocio. Después hay montones de formas de danzar y montones de estilos, pero siempre la danza es una actividad psicofísica gratificante, saludable, está acoplada a aspectos sensitivos, motrices, estéticos. De nuevo, el término estético acá es la cuestión vinculada a lo sensible, ¿no es cierto? Quería también, estamos hablando de manera muy amplia, y si nos preguntamos, ¿qué es la danza? Bueno, yo les puedo decir qué es para mí la danza. Para mí la danza es una respuesta a un estímulo, es un impulso, es una necesidad, es parte de mi vida, y es una opinión, es una forma de contarles a ustedes lo que significa para mí la danza, pero también quería aportarles y enriquecerlos aún más con lo que es la danza para algunas pioneras mujeres que fueron valientes y que se animaron a un montón en su momento, porque hoy la mujer tiene un lugar diferente, ¿no es cierto?, en la sociedad. Pero cuando hablamos de estas bailarinas como por ejemplo Martha Graham, Martha Graham fue una de las principales maestras que nos dejó toda la sistematización de lo que hoy conocemos como danza moderna, y para Martha Graham la función de la danza era la comunicación. Martha Graham murió en 1991 con 97 años y aún hasta los 90 siguió componiendo coreografías. No podía dejar de relevarla a María Fuchs, nuestra querida María Fuchs. Para María Fuchs, la danza es una necesidad de dar algo, de expresar y tener un punto de vinculación con el mundo. Acá, esta frase, un punto de vinculación con el mundo, ella da a entender allí, porque María Fuchs
fue una pedagoga, es una pedagoga que se dedicó a trabajar casi toda su vida con personas con hipoacusia. Bueno, nuestra amada Isadora Duncan, no podía faltarnos, ¿no? Nuestra amadísima Isadora, que si nos retrotraemos un segundo a lo que significó en ese momento que una bailarina se sacara las zapatillas de punta y se animara a correr, saltar, girar libremente en un escenario, basta un segundo para imaginar lo que produjo en la sociedad de ese contexto, de ese momento. Isadora fue una bailarina formada en danza clásica que ella necesitaba expresar, porque para ella era una fuerza interior y necesitaba expresar esos impulsos vitales en vinculación y en comunión con la naturaleza, y la danza no le estaba dando las herramientas que ella quería para poderlo hacer, y por eso se despoja de la técnica de la clásica, se despoja de las zapatillas, se despoja de los escenarios cargados y empieza a correr, saltar, lanzar, a correr, saltar y girar en el escenario libremente. Fue la iniciadora e inspiradora de todas las bailarinas que vinieron después. Esto dejando de lado, por supuesto, lo que significa la formación académica también, con la cual adhiero, ¿no es cierto?, que esto será tema para otro debate, pero digamos que Isadora fue la primera de todas, y hay un antes y un después de Isadora en la evolución de la danza. Y quien reivindica esto y genera y creó lo que hoy conocemos como expresión corporal, que existe de hecho una carrera en expresión corporal, fue nuestra maestra, nuestra querida Patricia Stokoe, una maestra inglesa que vino a la Argentina, se radicó acá, y Patricia decía que la danza era un lenguaje propio para comunicarse, sin idiomas y sin barreras. El lenguaje propio de cada uno. Esta bailarina pedagoga deja un legado que fue y es hoy parte de algunas carreras de formación docente. De hecho, en el Instituto Romero Bress, en el año 2004, comenzamos con los talleres de expresión corporal. Tenemos la suerte de poder haber incorporado dentro de la currícula expresión corporal, tango y folclore. Folclore, si bien existía como materia, era una materia anual que luego se sacó y luego lo volvimos a incorporar en términos de cuatrimestres. Y toda la propuesta didáctica de Patricia, que ella consideraba que todos se escuchan como micrófonos, pero bueno, no sé si ustedes me oyen. ¿Se oye bien? Toda la propuesta de Patricia, ella consideraba que todos podemos danzar nuestra propia danza y podemos comunicarnos con nuestras propias posibilidades a partir de la disponibilidad corporal de cada uno. Y para eso ella se trataba del camino metodológico a través de la sensopercepción, que es justamente esta idea del cuerpo y el movimiento desde una introspección, ¿no es cierto? Porque las cátedras en general en los profesorados, las materias que cursamos en las carreras de educación física, están muchas veces, en su mayoría, desarrolladas a partir de los movimientos hacia el afuera, y tenemos pocos momentos durante la formación académica para hacer una introspección desde lo sensitivo, desde lo sensoperceptivo. Y este camino desde la sensopercepción y una introspección que tiene que ver con nuestra conciencia corporal es valiosísima a la hora de la formación docente. Por suerte existen estos talleres y hay en muchos colegios, se trabaja sobre todo en los jardines, que es la etapa en general donde más se desarrollan estos lenguajes artísticos y expresivos. Después pareciera que los chicos entran a primer grado y ya esto queda como en un segundo plano o con menor tiempo de dedicación en el ámbito pedagógico. Tendríamos que repensar esto un poco, ¿no? Y ni hablar en la escuela secundaria. Dentro de lo que es el contexto de la educación física, seguramente acá escuchando quizás estén profesores que hayan conocido las propuestas de Anne-Marie Seibold. Anne-Marie Seibold, profesora de educación física alemana,
Ella escribió Principios Pedagógicos de la Educación Física y escribió el otro libro que es Principios Didácticos de la Educación Física. En este libro, justamente, ella hace un apartado, dedica un capítulo entero como propuesta didáctica de la educación física a la danza. Y a mí me encanta porque ella es como que, primero, aportarles que, por ejemplo, la Escuela de Deportes de Colonia tiene la especialización en danza. Y por otro lado, estos 4 elementos que ella considera que son parte del movimiento de danza: expresión, movimiento, ritmo y forma. Estos 4 elementos le van a dar vida a todo el camino metodológico para la aplicación de la danza a nivel educativo. Porque uno dice, bueno, es importante que incorporemos la danza en la escuela. Bueno, ¿cómo hacemos para eso? Bueno, son caminos metodológicos que justamente Anne-Marie Segal tiene muy claros y adherimos también a esta propuesta. Y ya para ir cerrando, da para mucho el tema, pero quería cerrarles con una idea y traerla de nuevo a Patricia, porque ella decía que la danza, el bailarín y el danzante, o sea, el danzante que no usar la palabra bailarín, sino instrumento, instrumentista de su propia danza, ella decía que había que olvidar al danzante y volverse la propia danza. Sentí que sos la danza. Esta frase es muy significativa y es como una vuelta de nuevo al comienzo de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de la espiritualidad, con conectar con el interior. Olvídate de cómo te estás moviendo, olvídate de tu cuerpo, decía ella, olvídate de cómo te moves, sentí la música, sentí el impulso, sentí la naturaleza, si es tu fuente de inspiración. Entonces, de esto se trata, ¿no? Un poco la introducción de Herbert Reed, si volvemos al principio de las diapositivas, esta idea de la educación estética como relación armoniosa de los sentidos con el mundo, para construir una personalidad integrada, porque el arte forma parte de la vida y tiene que ver con una manifestación humana, tiene que ver con una manifestación que todos podemos expresarnos, deberíamos poder realmente expresarnos de diferentes modos, ¿no? Como los modos de lenguaje que existen. Y de hecho, para cerrar, en esta pandemia tan difícil que nos toca a todos tan de cerca, el arte y las maneras de expresarse, algunos han descubierto modos de expresión, los que tienen la posibilidad, porque claramente no todo el mundo lamentablemente está teniendo la posibilidad de desarrollar el arte en esta cuarentena, en esta pandemia, pero muchos han podido canalizar y están pudiendo mantener en eje y en armonía las emociones, porque están canalizando a través de lenguajes artísticos, y esto es justamente de lo que se trata la propuesta. Así que, y la música, que está íntimamente ligada con los sonidos y con los ritmos, como decíamos antes, yo ya me despido, porque va Vicente a continuar expresándoles a ustedes el tema de la música, así que espero que se haya comprendido, que haya llegado el mensaje. Acá no aparece la palabra coreografía, no aparece la palabra composición, no aparecen las técnicas, porque tuve que hacer un recorte y pensar en una síntesis amplia como para poder abordar la propuesta pedagógica. Así que bueno, muchísimas gracias por escuchar. Lo mejor para poder entender la danza es ponerle música, así que Vicente, ponemos un poquito de música a todo lo que dijo Silvia. Acá estamos ya con las propuestas de imágenes que ayudan a Vicente. ¿Estás ahí, Vicente, o te fuiste? Hola, ahora sí. Tenía miedo que te hayas ido, Vicente. ¿Cómo estás? No, estaba muteado. Muy bien, buenas tardes a todos, a todas.
lo primero es hablar de la música, ¿no? Me quiero tomar esto de definiciones de gente muy egoísta, quizás elegir y seleccionar las tantas definiciones que tiene la música. A mí me dijo un alumno de Moreno que se sentía libre tocando y me pareció una de las definiciones más impresionantes, ¿no? Que la música es para ser libre. Luis Alberto Spinetta decía que la música es un alimento para el alma y para el espíritu. En una cena, en un almuerzo con el flaco dijo una vez que se comía y ahí se come arte. Pero también es un alimento para soñar, es un alimento para expresar un drama, es un alimento para estar triste también. Tenemos otra definición de las que tenemos, que es Barenboim, aparece por ahí, no sé si puede aparecer, pero yo puedo hablar. Habla de una necesidad básica para desarrollar la inteligencia. Lo interesante de Barenboim, es un chico académico, de esto es que él utilizó la música para unir personas que vivían en lugares en conflicto. Entonces es muy interesante también lo que une, ¿no? Y el idioma que expresa la música. Habla de los idiomas son melodías, y en las melodías lo rico de la música es que cada idioma le aporta al complejo, a la complejidad musical, ritmos diferentes. Por eso se escucha lo rítmico que tiene el italiano, lo musical que es el francés, la solemnidad del alemán, y las influencias que nosotros tuvimos en nuestro país y en Latinoamérica de la música europea y africana, el arrastre del tango, el colorido de la música litoraleña, la milonga patagónica. Vicente, Sí, y dentro de nuestro mismo idioma, las provincias tienen música. obvio. El norte no habla como el sur, ¿no es cierto? Misiones no habla como Buenos Aires. Esas entonaciones son fantásticas, ¿no? Bueno, obviamente el respeto por ese tipo de músicos, ¿no? Y todas las definiciones que podemos tener de esos músicos, ¿no? Anónimos, inclusive, que le aportaron y le siguen aportando y le van a seguir aportando a la música un carácter de belleza enorme, ¿no? Ferruccio Busoni, que me pareció Vicente, la definición y habla Vicente, de que... me disculpas, ¿podrías acercarte al micrófono porque te escuchamos muy bajito? Ahora sí, ¿puede ser ahí? A ver. O levantar el volumen de la cámara. Según Busoni, la música es aire sonoro. Y me quiero quedar acá, paso a la otra diapositiva. A nosotros los textos nos dicen, y desde muy chicos, que es el arte de combinar los sonidos, que organiza los sonidos y al mismo tiempo favorece su organización. En este caso hay una complejidad numérica, se pudo poner en palabra, por eso es un idioma universal. Y aparece una cosa en este cuadrito que tiene que ver con los silencios. Pero el silencio no solo la gráfica que en una partitura podemos tener. Pasamos a la otra diapositiva y vemos que dice: algo se torna sonoro precisamente porque hay un profundo silencio. El silencio no existe por sí mismo, tiene una relación constante. El sonido no existe por sí mismo, tiene una relación constante con el silencio. Por eso en música la primera nota no representa el inicio de la música, surge del silencio que la precede. Y el último no es el final, está relacionado con el silencio que le sigue. Por eso a veces es muy perturbador escuchar un aplauso antes de que después que se fue la última nota en un concierto.
pasamos a la otra. Y ahora sí, yo voy a hacer un juego, quizás a la distancia, quizás en este momento de, internet. Les voy a pedir que cierren los ojos a todos y a todas los que están, que cierren los ojos y que atrapen este instante de escucha. Si yo, para leer un libro no basta con las palabras, sino que hay que convertir las palabras impresas en construcciones mentales a fin de entender un relato. Igualmente no basta con oír la música, sino que hay que escuchar la música para comprender la narración musical. Escuchar, por tanto, es oír la música acompañada de un pensamiento. Sigan con los ojos cerrados, respiren. Cada sonido representa un sentimiento, un color, un recuerdo, una forma, y nos lleva a un lugar siempre. Ojalá que se lleven de este momento, de este instante, de esta escucha, además de agradecerles la escucha, ese sentimiento, y que la puedan plasmar en una palabra, en un dibujo, en un color o en un recuerdo nada más. Está demostrado que la música otorga muchos beneficios. Hay proyectos musicales, la música de Mozart, el efecto Mozart en el organismo. Por algo seda, calma y a veces enaltece. Y tiene un poder unificador. Stephen Smith, concertista de piano, fundó en Berlín un coro destinado a indigentes, drogodependientes y otras personas en situación de exclusión. El coros callejeros se llama. Como se lo conoce en Berlín, cuenta en la actualidad con 40 integrantes fijos que ensayan periódicamente. Algunas definiciones de esto tienen que ver con que el coro ya ha ofrecido conciertos y encuentras en ese espacio una familia, un respeto y un reconocimiento. Hace 40 años, en Venezuela, el maestro José Antonio Abreu, a través de un grupo de chicos en estado de vulnerabilidad,
empezó a ofrecerles instrumentos para que podían tocar. Hoy existen esta réplica, existe en Venezuela muchísimas orquestas y inclusive en Latinoamérica existen orquestas que replican esta idea de que la orquesta tiene un objetivo esencial, que es de concertarse entre sí. La práctica de la concertación significa un grupo que se reconoce a sí mismo como independiente, donde cada uno es responsable por los demás y los demás son responsables por uno. ¿Y para qué? Concertarse para qué? Para generar belleza. Nosotros hace casi 12 años ya, este sería el 13º, en un barrio de San Carlos, en Moreno, tenemos un proyecto de orquesta escuela que arrancamos con 10 violines y como una herramienta y una alternativa para que muchos chicos puedan encontrar un espacio que promueva su desarrollo personal y les permita asumir un rol activo en el hacer de su historia. Y conlleva con la idea de que todos los individuos son productores de arte y esa condición nos conduce a desarrollarla y a buscarla. Nos hicieron creer muchas veces que la música era de unos pocos para unos pocos. Bueno, con estos tipos de proyectos artísticos buscamos que sea de muchos para muchos. Uno de estos chicos acá, y muchos de los chicos que están acá, están estudiando hoy en el Conservatorio de Morón. Y muchos de esos chicos también son profesores de los chicos que se inician. La característica de este proyecto es que cuando ellos recibían el instrumento y nosotros veíamos que se lo podía apropiar afectivamente, nosotros no se los dábamos el instrumento ni tampoco se los prestábamos, sino que juntábamos a la familia como para ofrecerle para que se lo comprara. Y se lo compraran pagando 1 o 2 pesos por mes. Ellos se pagaban el instrumento y el instrumento ese no lo apropiaba solo el chico, sino que lo apropiaba la familia, y la orquesta no es parte del chico solamente, es parte de la familia y es parte de la comunidad. En la comunidad de Moreno, en el barrio de San Carlos, muchas veces uno va caminando y se escucha una chacarera, se escucha a Bach o se escucha un tango. Esta es la idea. Y en realidad buscamos, por sobre todas las cosas, que un chico pueda ser libre. Yo quiero terminar y agradecerles esta escucha. Yo me sentí escuchado. Yo mi relación con la música en los últimos años estaba muy relacionada a los ambientes naturales. Pasando por Neuquén me iba al sur, más al sur un poquito, y tuve la posibilidad de hacer mucha música. En el año 92 se hizo un concierto en las nubes en el Aconcagua, en donde yo tuve la posibilidad de participar, y nos signaba esta poesía que dice que la música es ritmo y el ritmo vida. Por eso el corazón, que es pulso e impulso, motor, aliento y futuro de la música, de la vida. Desde siempre la música acompañó al hombre y a veces su latido fue tan profundo que se confundió con la vida misma. Entonces el hombre sintió que le hablaba a su corazón y fue más humano. Yo me quiero despedir, agradecer la escucha profundamente y dedicarle este espacio de sentidos a todos los músicos, poetas, pintores, bailarines y a todos los que hacen arte anónimamente, que hacen esto para que haya un mundo más justo, más igualitario, con más posibilidades. Por eso lo que se puede de veras es tan poco que hay que hacerlo una vez aunque sea. Bailar, pintar, escribir poesía, subir una montaña, aunque subir cueste.
aunque la cuesta sea pesada, aunque respirar cueste, porque respirar se acaba. Muchas gracias. Tenés silenciado el micrófono, Emilio. Sí, no, decía que muchas gracias, Vicente, y que sintetizando la danza de Silvia y la música de Vicente, creo que Juan Francisco nos va a poder explicar cómo en una gráfica que puede ser un cuadro, en un cuadro se puede ver una melodía, en un cuadro se puede ver el movimiento. Así que lo invitamos a Juan Francisco para que a través del dibujo nos pueda explicar él por qué se dice que es una práctica del pensamiento. Gracias, Juan. No, gracias a ustedes. Bueno, nada, no quiero ser reiterativo, pero me parece que es fundamental el agradecimiento y el privilegio de compartir esto con amigos y sobre todo con familia. Así que en primera instancia quería dejar las gracias. Bueno, como decía un poco Emilio Massadeu, me parece interesante abordar la idea del dibujo no solamente como debe abordarse, que debe abordarse desde un lugar del juego y del ocio, sino también como una práctica que nos favorece a la reflexión y al pensamiento. En ese sentido, comienzo con esta presentación donde sugiero escuchar a Ken Robinson. Ken Robinson es un educador inglés y tiene la charla más vista de todas las charlas TED del mundo. En esa ponencia él hace un poco el hincapié en cómo las escuelas matan la creatividad y bueno, hace como un recorte en todo su desarrollo donde explica el problema que tiene una familia con una niña que le costaba mucho concentrarse porque le costaba quedarse quieta. No dejaba de moverse esta pequeña. Frente a la búsqueda de diferentes especialistas, la mayoría de ellos dijeron que tenía un problema de atención, pero frente a la insatisfacción de la madre siguió buscando hasta que dio en la tecla con alguien que le dijo que se puede quedar tranquila, que la nena no tenía faltas de atención, sino que necesitaba moverse para poder pensar. Ella necesitaba bailar para poder pensar. Y eso me parece como muy pertinente también abordar la idea del dibujo como una práctica para poder pensar las cosas, no solamente para pasar el rato y el ocio. Adelante con la siguiente diapositiva, por favor. Emilio, Silvia, siguiente. Entonces, en ese sentido, les muestro brevemente 3 autores que dan cuenta un poco de qué es esto de dibujar y pensar en simultáneo. Bueno, Pablo Picasso, todos lo conocen, siglo XX, vanguardias del siglo pasado, tenía un manifiesto donde decía que él no dibujaba lo que miraba, sino que dibujaba lo que pensaba. Él no representaba miméticamente aquello que veía, sino que lo interpretaba. Y muchas veces en las escuelas académicas se hace mucho hincapié sobre la representación mimética, pensando que el dibujo es una disciplina de la precisión y no de la interpretación. En términos kantianos, bueno, Immanuel Kant, en términos de filosofía, menciona que el arte cumple la función de ampliar el campo del pensamiento porque ejercita las facultades del entendimiento y libera la imaginación. Dibujar es recordar y proyectar, es recordar e imaginar. Cuando uno mira y va a la hoja, recuerda lo que miró, ahí está la memoria, y cuando uno expresa y tira el trazo, está proyectando. Entre el recuerdo, entre la memoria y la imaginación es que está el dibujo. Y en tercera instancia, les quería presentar a alguien que está más del palo de la escritura, que es Jaime Jaramillo Escobar. Jaime Jaramillo es un poeta, sigue vivo en la actualidad, es colombiano, y tiene un gran manifiesto poético que habla sobre el ser poeta. Y en uno de sus pasajes dice que poeta no es quien escribe, sino quien percibe. Que escribir es un aspecto formal que se puede desarrollar con los años y cualquier persona puede ejercitarlo, ¿no? Pero aprender a percibir es algo que no se enseña de manera determinada. Vuelvo a hacer hincapié, las escuelas de arte siempre hacen mucho énfasis sobre la representación y no sobre el campo de la percepción. Y me parece que es fundamental ejercitar la sensibilidad, porque aparte de buenos dibujantes vamos a tener buenos ciudadanos, ¿no es cierto? Adelante, por favor, siguiente diapositiva. Este es un breve ejemplo de a lo que me refiero cuando hablo que dibujar es poder pensar las cosas. Yo en esta pandemia, en marzo, arranqué un taller de poesía, donde transito todos los miércoles un encuentro semanal, y uno de mis compañeros estaba poniendo en oralidad todas sus palabras, y en un momento dijo que recordar era contraerse. Y me pareció fantástico, y yo ahí encontré una imagen. Empecé a jugar en la medida en que lo iba escuchando con la hoja que tenía al lado, a partir de plegar un papel como si fuese esa contracción de la que hablaba mi compañero. Y bueno, me quedé con esa idea vagando durante toda una serie de semanas, hasta que hace 10 días dibujé este papel plegado.
Ahora, este papel no es lo que representa, es lo que despierta, ¿no es cierto? Yo cuando veo este papel encuentro en él condensado toda esta idea de que el recuerdo y la memoria es plegarse sobre uno mismo, y entre la poesía y el dibujo uno va y viene todo el tiempo, ¿no es cierto? Y a esto me refiero cuando hablo de que dibujar también es poder pensar. Claramente podría haber sintetizado ese dibujo con una línea curva y listo, y eso despertaba absolutamente todas las incidencias poéticas que mencionaba mi compañero. En la siguiente diapositiva me gustaría hacer un poco de hincapié en esta cuestión de la técnica y la identidad, no como cosas opuestas, sino como territorios abordables dentro de la pedagogía. A mí me parece sumamente pertinente el desarrollo de los aspectos técnicos. Poseer técnica nos da estructura, nos da un mayor grado de libertad, nos da un poco más de cintura para poder ejercitar la improvisación. Yo escucho mucho a Alejandro Dolina, en La venganza será terrible, en su programa de radio, y en uno de ellos él cuenta que en música, sobre todo en aspectos de músico, Dolina, aparte de ser periodista, es músico, dice que improvisación sin estructura es delirio. Entonces, en ese sentido, no es hacer lo que libremente cualquier cosa, sino que está bien forjar una estructura de conocimiento para poder después tener mayor destreza en la libertad. En términos formales, en dibujo, estamos hablando de perspectiva, de proporciones, de figura, de fondo, de luz, sombra, encuadre y composición. Sin embargo, y hago énfasis de vuelta en esto que venía reiterando sobre las escuelas artísticas, es también interesante forjar el rasgo de la identidad en términos del dibujo. Fíjense que ahí dice, las grandes obras de arte contemporáneo se manifestaron por las cuestiones singulares del autor y no por sus condiciones técnicas. La mayoría de la gente a la que uno le pregunta si le gusta dibujar, te dice que no, sobre todo los adultos que no tienen el oficio del dibujo incorporado, te dicen que no porque dicen que no saben, porque no tienen aspectos técnicos, ¿no es cierto? Y yo no creo que sea excluyente no tener técnica para poder aventurarse en la disciplina del dibujo. Fíjense lo siguiente, con Jean-Michel Basquiat, le voy a mostrar otro ejemplo relacionado a la historia del arte clásico. Jean-Michel Basquiat es un artista norteamericano, fue un artista norteamericano, nació en el 60, murió en el 88, a la edad de los 27 años, murió muy joven, y claramente en este dibujo no estamos viendo una cualidad técnica vislumbrante, ¿no es cierto? Ven que la cara no tiene tridimensiones, más bien un plano, es en 2 dimensiones. Está más relacionado con las iconografías egipcias que con un dibujo realista, ¿no? Esta cosa del dibujo plano. Y los brazos tampoco corresponden proporcionalmente a la idea del torso o a la idea de las piernas. Es decir, si Basquiat hubiese estudiado en la academia, le hubiese, justamente lo que decía Ken Robinson al comienzo, ¿no? Matado de su creatividad. Basquiat no tiene técnica, pero tiene lenguaje. Entonces ahí hay algo interesante, empezar a dibujar como uno mismo y no como el resto de los demás. Sin desmerecer la técnica, siempre abordando estas dos situaciones como 2 territorios pedagógicos posibles, ¿no? La técnica por un lado y la construcción de identidad y de la singularidad por el otro. Adelante, por favor. Fíjense otro ejemplo que les traigo a coalición de lo que refiere a la técnica y a la identidad y aprender una fórmula o tener conocimiento sobre algo. Les traigo algo que no es nada que ver con el dibujo, simplemente es un libro culinario. Ferran Adrià está considerado uno de los mejores cocineros del mundo. Su restaurante, El Bulli, fue galardonado 4 años consecutivos como el mejor restaurante del planeta. Y él tiene algo muy interesante que es haber lanzado un libro de cocina. Ahora, el libro de cocina que lanzó Ferran Adrià no es un libro de recetas. Yo en esta pandemia empecé a cocinar un montonazo. No lo había hecho hasta el momento, hasta que se nos presentó esta necesidad de quedarnos en nuestras casas. Y aprendí un par de recetas. Ahora, yo no sé cocinar, yo sé ejecutar las recetas, yo me aprendí las fórmulas. Yo sé que si sigo ciertos pasos determinados, obtengo un resultado pretendido. Pero eso no es saber cocinar. El libro de cocina de Ferran Adrià no es un libro de recetas, es un libro de cómo combinar los sabores. Entonces, aprender una fórmula no es sabiduría, dice ahí la diapositiva. Saber una receta no es saber cocinar, entender la combinación es el verdadero conocimiento. Esto también para remarcar la idea de o el espacio o la importancia que tienen las técnicas. Aprender una fórmula no es aprender a pensar. Y a continuación, recalco un poco esta idea de que es fundamental formar no solamente técnicos de una disciplina, sino personas pensantes que puedan reflexionar sobre sus propios lenguajes artísticos. En palabras de Paulo Freire, que es un pedagogo que yo sigo mucho y que me gusta leer bastante, es militar la duda, más que la certeza. Es una pedagogía de la pregunta, ¿no es cierto? Dejar a un lado quizás las fórmulas o las cosas académicas y establecidas y empezar a indagar más sobre todas las potencialidades que tiene cada uno en los diferentes lenguajes artísticos.
En función de esto también me pregunto si existe el error en el dibujo. Siguiente diapositiva, por favor. No estamos hablando de medicina, ¿no? Donde un error claramente desemboca en algo grave sobre el cuerpo de otra persona, pero en términos artísticos, yo creo que el error está bien pensarlo, pero no con connotaciones negativas. Primero que nada, yo defino un error, el error es aquello que se desfasa de las pretensiones que uno quiere. Yo pretendo hacer A y sucede B. Ahora B, en términos generales, es lo que genera frustración, no me salió, no me gustó, no es lo que esperaba, era lo impredecible, entonces lo descarto, o me frustro, o lo abandono. Ahora B, en realidad, tiene un montón de cualidades propias, que se le puede sacar información. Si nos permitimos la demora frente a aquellos trabajos que consideramos errores, seguramente saquemos a favor y a la luz un montón de información que nos pueden ayudar y a nutrir en el campo de la práctica que estemos ensayando. Fíjense que en términos de neurociencia, ahí Emilio Massaou hizo una aclaración de que los aprendizajes que más perduran como huella cognitiva son aquellos de quienes tuvieron que subsanar errores. Y en función de esto le cuento una breve anécdota. En el espacio de formación donde doy clases, en las mesas, en el salón, en las mesas, son unas mesas de proyectual, son unas mesas que tienen como 3 metros de largo, donde se sientan alrededor los participantes. Nosotros teníamos bajomesadas en esas mesas, con la posibilidad de que el alumno pueda guardar sus trabajos. Ahora, el alumno no guardaba sus trabajos, el alumno escondía sus errores. Cuando rescatamos eso, sacamos los bajomesadas de un año para otro. Modificamos la estructura de esas mesas. Entonces el alumno ya no esconde su error, sino que lo deja en la mesa donde está trabajando. El alumno convive con el error. La convivencia con el error es fundamental. Está connotado como algo negativo, sumamente negativo el error. Y yo quiero desmitificar esa idea. Equivocarnos está bien, porque equivocarnos es que sucede algo impredecible, es que sucede algo incierto a lo que nosotros pretendíamos. Y la incertidumbre y la improbabilidad en campos artísticos es el lugar de mayor riqueza. Me emociono con todo esto, pero me parece sumamente importante. En función también con la cuestión del error, les cuento otra breve anécdota personal. Si quieren podemos pasar a la siguiente diapositiva, que tenemos una imagen de referencia en lo que respecta a Henri Matisse, otro artista de las vanguardias del siglo pasado. Nosotros teníamos un compañero hace ya 2-3 años, un muchacho de 30 años, un adulto, no era un niño, que tenía una atrofia muscular en la mano, lo cual le generaba que los dedos no podía extender los dedos de la mano derecha, y él era diestro. Y bueno, claramente, cuando abordamos una de las clases con el dibujo como procedimiento para reflexionar ciertas cosas, fue la peor clase de él, pero no la peor clase porque haya tenido más resultados, la pasó muy mal. Fue una clase no fue goce, fue frustración, fue sufrimiento, porque claro, él tenía 2 problemas, a priori, ¿no? Dos posibles problemas. El primero era que su mecánica corporal no le generaba mucha soltura con el lápiz y el papel, y la otra es que le daba vergüenza mostrar su propia mano. Entonces, claramente, todo el proceso fue una situación de sufrimiento bastante arduo. Y en otro momento quizás hubiésemos pensado que tenemos una clase diferente con él, o una clase apropiada para él, o hubiésemos visto el trabajo y hubiésemos marcado la cantidad de errores que hubiese cometido. Sin embargo, no hicimos nada de eso, y lo que propusimos fue sacarlo de la hoja, una A4, una hoja de oficina, una hoja chica, porque él, aparte, con su postura para no mostrar su mano, se encorvaba, por lo cual una mala postura también puede venir en un mal dibujo y en una mala práctica. Le pusimos una hoja de 2 metros por 2 metros. Claramente en la mesa no entraba, la hoja tuvo que ir al piso. Automáticamente empezó a gozar un poco más este compañero, porque dejó de dibujar con la muñeca y empezó a dibujar con el hombro. Entonces, acá hay 2 aspectos que también me parecen fundamentales con esta anécdota. La primera es, en las academias, y esto no lo digo yo, está comprobado, se enseña pintura y dibujo de la muñeca para afuera. No hay una integración total del cuerpo a la práctica del dibujo. Y aquí vemos a Henri Matisse pintando con su hombro, de pie, y aparte que, bueno, tiene como un utensilio que mide lo que mide el alto de su cuerpo. Y Basquiat, que les mencionaba antes, el norteamericano, también dibujaba con el cuerpo. Hay una película muy linda de Basquiat, la van a ver en YouTube, donde se puede ver claramente cómo él necesitaba de arrodillarse, desplazarse por el espacio, simplemente para poder hacer un dibujo. Entonces, bueno, ahí incorporamos el resto del cuerpo a la práctica de este compañero, que claramente hizo de la práctica del dibujo un lugar mucho más placentero. Y por otro lado, me parece interesante también la idea de capitalizar la falta de recursos. Muchas veces
pensamos que la falta de recursos es una cosa restrictiva o que nos restringe posibilidades, pero en este caso es pegarle la vuelta. Si no hubiese sido por su mano, con esa atrofia muscular, él capaz que no hubiese llegado al dibujo con el cuerpo y al desplazamiento. Bueno, hay una capitalización de la carencia, una capitalización de lo que no poseemos. Bueno, me parece también importante tener esa perspectiva a la hora de impartir clases para con algunos compañeros y compañeras. En la siguiente diapositiva hago como un breve resumen de estas cuatro instancias que hemos marcado: el dibujo como práctica para poder pensar ciertas cosas, para entender cómo nos relacionamos con el mundo, como hablaba Silvia a partir de la danza, qué punto de vista tengo yo de las cosas, ¿no? Bueno, la técnica y la identidad como territorios pedagógicos en el momento de dar clases de dibujo, y el error como punto de partida y capitalización de la carencia, y la totalidad del cuerpo, ¿no? Entender que el cuerpo también se puede integrar en su totalidad para poder dibujar. A modo de cierre, me parece que, bueno, yo soy un gran admirador de Facundo Cabral, del folclore en general, sobre todo el folclore pampeano, como Yupanqui también, que aparte de ser grandes autores musicales, fueron grandes poetas que fundaron quizás narrativas del imaginario argentino, y que les quería cerrar con Facundo Cabral, porque en una de sus entrevistas de la televisión española, hay un programa que se llama A Fondo, van a encontrar los programas en YouTube también, es un programa de la televisión española de la década del 70, lo entrevistan a Facundo Cabral y él hace una distinción muy hermosa entre que hay diferencias entre cantor y cantante. El cantante tiene con qué, el cantor tiene un porqué. Cantante es el que puede, cantor es el que debe. El cantante está mucho más ligado a la esfera de la estética y el cantor está mucho más ligado a la dimensión de la moral. Entonces, en ese sentido, yo me repregunto nuevamente y les regalo esta pregunta de que si estamos formando técnicos o estamos forjando los propósitos de cada cual, ¿no es cierto? Este rasgo de la identidad y de la singularidad. A modo de cierre, me gusta citar esta frase que menciona que el educador tiene que buscar contribuir hacia lo que la persona es y hacia su propia emancipación intelectual, y no hacia el deber ser, y no a lo que tiene que ser. Nuevamente, Paulo Freire nos recuerda que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña, aprende al enseñar, y quien enseña, aprende al aprender. Aprende a aprender. Así que nada, simplemente esos aspectos en relación al campo del dibujo, que me parece que también son transferibles a cualquier otras disciplinas, no solamente a la música, a la danza, sino también al teatro, y quizás no porque al mundo cotidiano, ¿no es cierto? Espero haber contribuido a toda esta ponencia. Muchas gracias. Gracias, Juan Francisco. Te aconsejo que tomes un poco de agua. Realmente una cascada de conocimientos y de integración de lo que aportó Silvia y Vicente. Y esto último que dijiste es de que con todo el cuerpo se puede dibujar. Hay una experiencia para entrar y ya cerrar en pocos minutos el aporte de la neurociencia. Si uno agarra una lapicera y firma en un papel, y después agarra una tiza y firma en el pizarrón, en el papel se firma con la muñeca que vos expresaste recién, que es la parte distal del miembro superior. Pero cuando uno hace una firma en un pizarrón, saca la firma desde el hombro con el codo y la mano, y la firma, si la agarra un grafólogo, diría, estas dos firmas pertenecen. Se sabe de la neurociencia que más que aprender un movimiento, lo que se expresa es la representación mental de la firma. O sea que el hombre mueve como respuesta a una idea, y llevo a lo que vos dijiste, que realmente la gráfica es una forma de pensar. Está el pensamiento, que es lo representativo, y después con la parte del cuerpo que tengas, porque también hay dibujantes que dibujan con el pie, llevan a cabo eso que tienen representado por algún segmento, básicamente de posibilidades, el codo, el hombro o un pie en el caso que tengas una amputación. La neurociencia, en los últimos tiempos, aportó tanto que no sé por qué no puedo alejar este dibujo. Aportó desde los descubrimientos al observar el funcionamiento cerebral sobre ciertas estimulaciones externas, que puede ser lo que habló Vicente, el efecto Mozart. Cuando se coloca esa música hay un disparo de dopamina en neuronas claramente dopaminérgicas que se disparan con más facilidad. Por eso hay música que relaja
y claramente creo que a Vicente habría que contratarlo para que haga dormir a la Argentina con esa flauta traversa, porque en los últimos tiempos saben que la cuarentena trajo insomnio. Así que a lo mejor te contratan, Vicente, salir por un canal, tocás la traversa y nosotros nos relajamos y dormimos, porque esa música realmente lleva a una idea de desconexión. Pero no todas las músicas desconectan, algunas excitan. Claramente el rock es un excitador, la música de la flauta o la quena son inhibidores, y eso está muy estudiado en los efectos que tiene la música en el cerebro. Pero estas dos imágenes las coloqué porque en Estados Unidos, cuando se empezaron a observar las imágenes de los estudios del cerebro, algunos neurocientíficos conectados, como si Juan Francisco fuera un neurólogo y estaría mirando en los axones, más que nada un juego de colores, y estos neurocientíficos, que eran hombres del arte, propusieron hacer las exposiciones de arte con imágenes de la neurociencia. O sea que sin quererlo, esas imágenes del estudio llevaron también a poder hacer una exhibición que se llama El arte y la neurociencia, que está en Nueva York. Y no es casual colocar esta suerte de diploma. Mire lo que se está estudiando en el mundo. Diplomado en Neurociencia del Bienestar. Ayer hablando con Daniel Tangona me dice que en la Universidad de Itela hay una diplomatura sobre el aspecto emocional, la alegría, y alguna vez nosotros hemos pensado cuánta emoción un chico desarrolla en la escuela. No, lo que hemos pensado fue si salta, si corre, si lanza, si sabe el teorema o el cálculo matemático, pero muy pocas veces hemos desarrollado alguna cátedra con la emoción. Japón tiene desarrollo de lo emocional en 4º y 5º grado, y es para pensarlo, porque la felicidad de un hombre está cuando realmente puede sobresalir en sus expresiones emocionales. La creatividad infantil, claramente los nenes con dotes artísticos ven al mundo de una forma diferente. A nosotros nos tocó criar y educar a un niño que miraba el mundo diferente y una niña que se expresaba ante el mundo bailando. Julieta baila desde la mañana hasta la noche, La culpa es de Silvia, y Juan Francisco, un pensador emocional que dibujaba, y uno lo comenta porque es lo que le tocó en el de estructura familiar, 2 niños que están relacionados con el arte. Y claramente los chiquitos que son muy geniales de temprana edad tienen un gran deseo de perfeccionar sus habilidades. Y eso hay que canalizarlo. Y el profesor tiene que estar muy atento para poder percibir esos niños, como Vicente lo está cuando hace la música en Moreno y detecta a aquel chiquito dentro de la orquesta que descolla con una forma de expresión distinta. Los niños que tuvieron indicios de genialidad muy temprana te ayudan a pronosticar la tendencia a seguir de adultos esa profesión artística. Y la capacidad de dibujar con realismo a edad temprana también fue una característica de grandes pintores que lo demostraron después en su adultez. No hay un área cerebral para la música. Esto es lo que más me costó ubicar en el cerebro fue la música. Después van a tener las referencias de las bibliografías y les aconsejo el libro de Osvaldo Fustinioni, que es un neurólogo que habla de la música y que está muy bien relacionado. Y el cerebro es como que todo el cerebro recibe música. En un área están los graves, en otra área están los agudos. Hay un área que recibe la percusión. Indudablemente, el que es músico sabe disociar esos sonidos. Mi padre, cuando escuchaba un concierto, me trataba de motivar para que escuche la mano izquierda, que son los graves, y yo no podía disociarlo, pero él claramente escuchaba los graves o la mano derecha con los agudos. Y Vicente me explicaba que cuando escucha las orquestas, sabe sacar el sonido de la traversa del compendio general de los músicos. Y ni hablemos los directores de orquestas que te marcan cuando estás en un tempo o en una nota mal ubicada y tiene la cantidad de instrumentos frente a él. Por eso no hay un área cerebral. La melodía y el ritmo actúan sobre una extensa red de regiones cerebrales. ¿Será por eso que cuando un nenito tiene 1 año y escucha música, naturalmente se mueve? Y no es porque fue a una academia a bailar en la temprana edad. Pero les voy a decir algo. Los nenes que están gestados con una mamá que baila, una mamá que se mueve, tiene una estimulación motora diferente. En Alemania, el niño que más tempranamente caminó, a los 8 meses, era el hijo de una patinadora olímpica. ¿Se imaginan la cantidad de giros que hace una patinadora olímpica?
a tal punto que el niño cuando nació decía, menos mal que tengo una mamá, pensé que estaba en un lavarropa, porque giraba la madre con ese patinaje artístico y al nene ya se le estimulaba el aparato vestibular. Ese nenito caminó a los 8 meses. O sea que la estimulación de una madre a la estructura embrionaria le incide más que lo que creemos. Y lo hablábamos con Vicente el otro día, que si la música está cerca del proceso de embarazo, la mujer embarazada escucha Mozart, ese niño tiene actitudes sociales y tiene quietud y tiene capacidad de escuchar más que el nene que no fue criado así. Ese estudio estuvo realizado con una cantidad de mujeres embarazadas que durante tanto tiempo durante el día escuchaban música y siguiendo la secuencia de esos niños hasta los 6 años tenía una diferencia total de carácter con respecto al resto. Las neuronas liberan más cantidad de dopamina, que son las hormonas de la felicidad. Hay estudios que avalan que la música ayuda a los pacientes autistas. Tenemos chiquitos autistas en las escuelas y claramente ayuda la música a percibir y expresar las emociones. Miren el estudio que hizo Eve Marie Quintin de la Universidad de Quebec, que tomó 26 jóvenes, que algunos tenían autismo y otros no. Y ante la presencia de la música, ellos tenían que indicar si tenían alegrías, tristezas, miedos o calma después de ver los videos. Y las respuestas en los 2 grupos de niños con y sin autismo fueron muy parecidas. O sea que la música es un buen conector para esta dificultad de patología que es la expresión. La música como medicina. Están los grupos de coro en los hospitales que hay tratamientos oncológicos. La música ayuda a la psique y al organismo. Y el dualismo psique-cuerpo, ya desde la presentación de Descartes, sigue siendo hoy una lucha de aquellos que tienen la relación dual o monotemática, y esto en el campo de la psiquiatría cada vez se estudia más y se está llegando a la conclusión de la integración que hay y las vías asociativas de la mente con el cuerpo. Estos efectos son aprovechados por los médicos y los psicólogos y se contribuye también al tratamiento paliativo del dolor, porque cuando se liberan la dopamina y las endorfinas, claramente son mitigantes del dolor. También puede mitigar la ansiedad y la depresión. Es un consejo que les doy para esta época, que traten de colocar la música que a ustedes les agrada para poder estar un poco más regulado y no solamente hacerlo con un Lexotanil o un Ribotril. Hay elementos naturales que nos pueden ayudar más que el fármaco. Y cada vez hay más clínicas que integran el canto y la música como herramientas de intervención. ¿Cómo percibimos el mundo? Normalmente la información sensorial puede ir al ojo, al oído, viajar a zonas específicas. Cuando yo escucho la vía auditiva, el nervio parauditivo 8, va a la zona auditiva. Pero hay personas, y la proporción es 1 cada 25, que aparte que el oído vaya a la zona auditiva, se conecta con la vista. Entonces uno con un audio, estos audios que colocó Vicente hoy, una parte de metal, una parte de viento, claramente a nosotros se nos representaron diferentes cosas. Y puede ser que un músico escuche una música y se le represente un color. Esa palabra se llama sinestesia, que es que una información sensorial evoca más que un sentido. Y claramente, David Horney está en esta última imagen, estamos integrando todo lo que en esta hora y 3 minutos que llevo cronometrado con mi teléfono, trato de integrar Los Ángeles, el arte pop en el año 60, y esto sale de los decorados de la ópera de Los Ángeles. Le preguntaban a David Horney, y él decía que las formas y los colores escenográficos de esta obra se pintaban solo cuando él escuchaba la música. O sea que la música a él le daba colores y formas. Fíjense qué interesante la forma de integrar lo que estamos tratando de decir, que los canales referenciales, para que sean factor de estimulación en la expresión artística en los niños, porque la emoción, indudablemente, es lo que si está desarrollado, nos va a dar la felicidad frente a la vida. Les agradezco a mis amigos, a Vicente, a Marcelo, a mi hijo y a mi esposa, esta integración, que particularmente vengo de la música. Mi mamá era alumna de mi padre, yo me crié haciendo deberes con la música clásica en el living. Después la dejé un tiempo. En el profesor de educación física hubo una cátedra donde pudimos canalizar con la educación rítmica, con los grandes aportes que hizo Alberto Dalio, Mario López. En aquel momento el profesor Pepe Bravo lo tiene acá el protagonista Vicente, que formó parte de Motus, colocándole el movimiento a la música de Piazzolla.
Y son un montón de ejemplos que ojalá podamos seguir desarrollándolos en alguna capacitación próxima. Agradezco de nuevo a Neuquén. Marcelo, un gran abrazo y ojalá que hayan aprovechado realmente estos momentos. Si desean algunas preguntas y hay tiempo, con todo gusto estamos todo el equipo para poder cubrirlas. Perfecto, ahí Marcelo nos quería decir unas palabras desde la corporeidad también para dar una idea acerca de los contenidos que han estado trabajando los demás expositores. Que Marce, en 1 minuto y medio, contanos la corporeidad. Sí, Mariana, no, muchas gracias. Mientras los escuchaba a estos colegas y amigos, y cuando cerramos los ojos a pedido de Vicente para escuchar la música, pensaba en todos los colegas, en todos los compañeros que a lo largo y a lo ancho de la ciudad, día a día, nos van acompañando y van acompañando a la gente, y sobre todo a la gente más humilde, con los talleres de deportes, de música, de danza, guitarra y tantas cosas que la MUNI de Neuquén le ofrece a nuestros ciudadanos, a nuestros habitantes, ¿no? Y en ese cerrar un ratito los ojos, sabía que todos tenemos presente que el cuerpo puede ser una mochila pesada, o puede ser un llamado a tener alas, ¿no? Por ahí ahora, como bien decía Emilio y Silvia también, estamos en un momento más de estar mirando para adentro, estar encerrados por el tema de la pandemia, pero sabemos y tenemos esperanza que vamos a volver a los talleres, a las actividades, a las prácticas corporales, y sabemos que todas esas cerraduras que nos pone la pandemia, pero que también a veces, sin cuarentena, las tenemos por inhibición o por prejuicios, desde la música, de la danza, de la expresión, somos a través de estos talleres, tenemos la llave como para abrir esos espacios de expresión y de emoción, como muy bien decía Emilio, ¿no? Finalmente, lo que quería compartirles es que lo lindo que me parece, y les queremos agradecer la ayuda de Vicente, de Emilio, de Silvia y de Juan Francisco, todos estos talleres, todas estas actividades nos liberan, ¿no es cierto? Nos liberan y no preguntan si somos jóvenes, si somos viejos, con quién dormimos, con quién vivimos, con qué preferencias de género tenemos, si tenemos alguna discapacidad o no. Por suerte no, por suerte es algo tan incluyente, las artes y la expresión, que podemos dibujar, podemos cantar, podemos bailar, y sobre todas las cosas nos podemos promocionar socialmente, ¿no es cierto? De ser alguien que está invisible, que está ahí oculto en el fondo de un barrio, podemos salir a visibilizarnos y mostrar nuestro arte, nuestro dibujo, nuestra pintura, nuestra danza, cantar. Y eso es muy lindo porque nos promociona socialmente como personas. Así que bueno, yo también, como Juan Francisco decía hace un ratito, me emocionan estas cosas, porque, como bien decía Emilio, esto previene enfermedades, cura enfermedades, el movimiento, la expresión, está muy comprobado, como Emilio lo da con evidencias científicas, que nos cura, nos previene y nos ayuda a llevar momentos buenos y momentos no tan buenos como los de ahora. Quiero terminar con haciendo gala, ¿no? Bueno, agradecerle también a Sebastián, a Gonzalo por parte de FIEM Neuquén, a Mariana, a Laura Pérez. Yo hace 28 años que vivo aquí en Neuquén, y siempre admiré a un personaje ilustre que nosotros tenemos, que es Naldo Labrín, ¿no es cierto? Y me decían de Naldo que tenía la capacidad como artista de sacar lo mejor. Creo que Vicente también compartió con él algún ensayo, algún espectáculo, algún disco también, ¿no? Me decían que Naldo, yo me preguntaba por qué lo querían tanto. Bueno, porque tenía esa capacidad de sacar lo mejor de las personas.
Y bueno, y no entendía muy bien, ¿no? Porque no había tenido experiencia. Y este último tiempo que he tenido posibilidad de intercambiar WhatsApp o alguna llamada o alguna charla muy rica en su casa, entendí que Preso es una gran persona y por eso los artistas tienen esa magia de si hacen bien la tarea, si realmente están apasionados, si se emocionan, sacan lo mejor de las personas. Y creo que por ahí pasa. Así que bueno, nada más, eso quería hacer un homenaje porque el afecto y la emoción también hay que ponerle nombre y apellido y los que hacen las cosas bien no tienen que quedar en el anonimato. Así que bueno, gracias Mariana y me silencio otra vez para que sigan ustedes. Bueno, muchas gracias Marcelo. Escuchamos un aporte de Gonzalo y ya después cierra Sebastián, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. No, primero, antes que nada, agradecerles. Estuvo muy buena la charla. Me trajo varios recuerdos, dos puntuales más que nada. El primero fue de lo que habló Juan, ¿sí? Yo no sé cuántos años tiene Juan, pero yo soy del 91. Y cuando estaba en la primaria, se buscó una solución de una actividad que muchos de nosotros teníamos en cuarto, quinto grado, en donde rayábamos las mesas, ¿sí? Algo particular que creo que hasta el día de hoy sigue pasando. Entonces, ¿qué hicieron las maestras? Es más, me acuerdo muy puntual eso que surgió de una maestra de plástica, ¿sí? Como está ahora, o de arte, en donde ella lo que propuso fue justamente hacer dibujos. Nosotros nos sentábamos en un banco de dos y que cada uno de la mitad de su mesa hagas dibujos en hojas y que durante todo el año estén pegados. Entonces nosotros nos rayábamos las mesas y recreativamente aportábamos de la forma del arte para que esas mesas no se estropearan, ¿no? Y que años tras años tienen. Y la segunda, con el tema de Vicente, tuve la oportunidad de conocer a Marcelo Roffé, un psicólogo deportivo que es muy conocido y reconocido en Argentina. Tuve la oportunidad de hacer cursos con él y él, obviamente no sabe tocar la flauta, pero bueno, nos puso su música, hizo trabajos de tipo de vuelta a la calma, por así decirlo, en donde él lo que quería hacernos sentir justamente que en este tema de la neurociencia, un atleta o un deportista pasa por un montón de etapas, tanto desde su niñez, en donde empieza todo lo recreativo, la importancia que tiene el juego, ¿sí? Para lo que es abarcar al deporte, y obviamente también si llega a lo que es el alto rendimiento, todo lo que son las sensaciones, los miedos, las etapas de frustraciones, las etapas de alegría. Entonces, creo que fue uno por ahí de los que me insertó en lo que es la neurociencia, mínimo, y cómo estas tres herramientas, ¿sí? Creo yo, guiada por una, que es la neurociencia, cómo es la música, cómo es el arte y cómo es la danza, pueden estar holísticamente, ¿no?, hablando, relacionadas una con otra. Creo yo que es un gran paso, tanto por lo menos desde mi espacio específico, que es la educación física, para empezar a trabajar de manera organizada, de manera conjunta entre los docentes y bueno, poder hacer, creo yo, un proyecto mucho más grande y mirar mucho más allá. Eso nomás, Marian, bien cortito, no soy como Marcelo. Bueno, gracias Gonza. Me parece interesante, antes de ir al cierre con Sebastián, agradecer los comentarios de la gente que nos está escuchando por Facebook, en general todos abonando las ideas y la claridad de los conceptos de cada uno de los que han expuesto. Y hay una pregunta que me parece interesante que nos hace Rubén, que puede ser contestada por todos, ¿no? Desde cada uno de los puntos de vista. Nos pregunta, ¿cuál es el lugar de los procesos históricos personales que impactan a lo largo de la vida del sujeto en el proceso creativo desde la perspectiva de la neurociencia? Ya que se indica el aspecto sensorial o sensible del sujeto, también este se encuentra modificado por los procesos subjetivos, como en el caso del muchacho que tenía el trauma de la mano, que comentaba Juan. De algún modo su vergüenza interna incidía en su producción,
¿Cómo se sintetiza esto desde el marco teórico o corresponde a otra perspectiva del conocimiento? Mira, ¿cómo se llama el profesor que preguntó esto? Rubén Saucedo. Ah, Rubén, en la misma pregunta tenés las respuestas. El cerebro del hombre cuando se expresa no parte de la nada, parte de su historia, aunque sea inconsciente de eso. Y los factores emocionales intervienen directamente en esa estructura memórica que uno tiene, que puede ser un temor, puede ser una seguridad, una inseguridad. Cuando el otro día hablábamos por un escrito que estamos haciendo con Marcelo y Alejandro Ruiz Díaz, Marcelo me explicó que cuando un niño va a la pileta, antecede a meterse con el cuerpo en el agua, el vestuario, la ducha, la vergüenza corporal, cambiarse. Indudablemente siempre estamos rodeados de una serie de emociones que históricamente hemos grabado. Y les voy a dar un dato muy duro. Cuando un chico es hostigado de temprana edad, desde la gestación, un niño no querido, o cuando ya nació y recibe violencia, se altera la estructura de la amígdala, que es la que claramente regula la liberación del cortisol. Y ese niño que estuvo agredido en una etapa que no podía ser un acto consciente de por qué esa agresión era recibida, nunca más regula la liberación del cortisol para su vida. Y eso significa que va a estar siempre contestando como una defensa a cualquier estímulo que la vida le presente. Porque el cortisol se libera cuando uno está en situación de estrés, pero si vos estás relajado, tenés que moverte endorfínicamente o oxitocinamente, es decir, son los neurotransmisores que generan tu movimiento. Pero cuando fuiste agraviado de muy temprana edad, eso queda en una historia memórica de agresión que después en tu relato de comunicación con tus amigos, tus maestros y tus padres, siempre vas a sacar un tenor de violencia. Hay una doctora que escribió un libro, Psicología del Desarrollo, Natal Berger, que en las resonancias magnéticas veían cómo el tamaño de la amígdala se reducía y eso determinaba que el chico podría estar incluido en una reunión social, porque a veces la inclusión, que está colocada como palabra de incrustación, altera el contexto general. Entonces, a los docentes, a los directivos, a los ministros, yo les diría que profundicen cuando hablan de la inclusión, porque no es una simple voluntad de decir pasá, porque también la pasa mal el chico que está siendo recibido cuando no tiene regulación, como el tono de la radio, para saber en qué gradiente tiene que sacar una respuesta. Un chico agredido de temprana edad les altera el sistema neurovegetativo y ya no sabe responder sino con una tonalidad emergente agresiva. Por eso en cualquier expresión artística subyace la historia emocional que esa persona tiene. Si quieren agregar algo, Vicente o Silvia, desde la danza, el movimiento, Juan. Bien, Ahí estamos, si no hay... ahí estamos bien. Perfecto. Si no hay nada más para agregar, entonces sí le damos la palabra a Sebastián. Hola, ¿se escucha ahí? Sí. Sí. Bueno, nada, gracias porque evidentemente hoy fue una hora, un poquito más de una hora súper interesante, donde movió estructuras, donde rescato el talento de cada uno de ustedes y la claridad de verterlos, para vertir todos los contenidos que hemos escuchado y que se hizo tan atractivo. Me parece que todo esto que decía Juan me parece fundamental a la hora de la enseñanza, de cambiar los modelos de enseñanza, porque nosotros, yo sé que Juan lo tiene reclaro y coincido 100%, venimos hablando, yo soy profesor titular de la escuela primaria 362 en el barrio Z1 de acá de Neuquén, y siempre hablamos de la nueva educación, de incorporar estas cuestiones, de que, ¿por qué necesito yo que un chico de primer grado aprenda a leer? Si no, vamos a darle 3 años, vamos a darles todo el primer ciclo para que aprenda. ¿Cuál es el problema? Y hay un montón de otras cosas que podemos desarrollar. Entonces me parece que esto de lo holístico, esto de la integralidad, esto de pensar una nueva educación, me parece fundamental, me parece que tenemos que basar los contenidos
en lo que le interesa a los chicos y no en lo que nosotros creemos que les puede llegar a interesar. Por eso tenemos que comunicarnos con ellos y preguntarles qué les gusta. Acá, Emilio, me parece que se me aparecen un montón de lecturas y todo eso que tiene que ver con las inteligencias múltiples, con el desarrollo de los chicos, con la inteligencia que habla Facundo Manes también, con el tema social, con la emocional. Yo soy entrenador de básquet también, trabajo con chicas en el Club Centro Español de Plotier hace muchos años, soy nivel 3 de la Escuela Nacional de Neva de Argentina. Y bueno, y uno cuando va creciendo se va dando cuenta lo que juegan las emociones, ¿no? En un proceso de enseñanza, en un proceso de aprendizaje, es vital. Por eso, volviendo, la verdad que la emoción a mí me emociona el talento de haberlos escuchado a todos, ¿no? Y a cada uno. Y por eso digo que tenemos que, primero me emociona el talento individual, pero después me emociona fundamentalmente lo que proponen hacer para compartirlo, que me parece que eso es también lo más importante para que llegue, porque de nada sirve quedármelo yo solo. Ojalá lo pueda enseñar y volcar y difundirlo por todos lados, ¿sí? Por eso me emocioné con la música también, me emociono con todo, y por eso digo que desde la subsecretaría nuestra de Actividad Física y Vida Saludable de la Municipalidad de Neuquén, agradecido con el secretario Mauricio Serenelli y agradecido con nuestro intendente Mariano Gaido, que nos permitió, nos jerarquizó el área, nos permite que podamos trabajar libremente con Mariana y con un equipo bárbaro que tenemos. Me parece importantísimo destacar y valorar la capacitación y fundamentalmente la formación de formadores, porque como dijo Juan, yo entiendo que podemos tener la libertad para construir un dibujo, para las técnicas y todo eso, y que no evaluás dónde está el error y todo eso, sino que aprendemos también y lo tenemos con nosotros y lo llevamos, así como en la vida, con todas las cosas. Entonces salirnos de eso. Y hoy, en los procesos de formación de formadores, necesitamos enseñar esto también, que esté vigente, que se enseñe de esa manera, sabiendo que el error no sos culpable, sino que te ayuda a construir, a crecer y a ser mejor cada día. Así que, nada, ojalá podamos tener otra vuelta más. Hay muchísimos conceptos. Yo lo nombré a Facundo Manes, la verdad que es un ídolo. Sé, Emilio, que también venís por ese lado y hay miles de lecturas y todo eso, pero da para muchísimo más. Ojalá podamos repensar la nueva escuela, la nueva enseñanza. Y bueno, agradecerles el tiempo y sepan que tienen acá en la Municipalidad de Neuquén amigos y que estamos a disposición y lo que quieran llevar adelante junto a Marcelo, a la FIEP, acá con la gente de la FIEP en Neuquén, le vamos a meter para adelante con garra todo lo que podamos. Así que les mando un gran abrazo y muchas gracias por haber compartido todo esto. Gracias a ustedes. Gracias, Mariana. Muchas gracias. Y bueno, entre todos los ensayos y las charlas que habíamos tenido previas, yo les preguntaba qué era lo que los unía, o unificaba estos discursos, estas prácticas, estas intenciones de trabajar juntos. Y ahora, ando a escucharlos, me quedo con las prácticas emancipadoras, ¿no? Con esto de poder, a partir de la técnica y de conocer una técnica básica, poder encontrar cómo uno se desarrolla a partir de la propia emoción, del propio sentimiento. Y bueno, y también otra de las cuestiones que rescato de todas las charlas son los territorios pedagógicos, ¿no? Cómo nosotros estamos haciendo docencia todo el tiempo, por más que estemos trabajando en la escuela o estamos trabajando en un centro barrial o estamos haciendo una salida educativa, todo el tiempo nuestro escenario es pedagógico. Y es una gran responsabilidad que tenemos que tener en cuenta y trabajar desde la apertura, ¿no? Desde esta pedagogía de la pregunta y de la militancia de la duda, y de ir construyendo junto con el que tenemos al lado nuestro. Así que agradecida. Mariana, ¿puedo ¿Cómo? aportarte algo? Si te puedo aportar Sí, algo. Vicente. Porque me parece, por lo que dijo Sebastián también, a mí me da la sensación que habría que también pensarnos nosotros como docentes y
en cuanto a la búsqueda de contenidos y la búsqueda de forma de transmitir, es cómo vemos nosotros al alumno, de qué manera lo vemos. Nosotros en Moreno, cuando un chico agarra un violín, para nosotros ella es un músico. Supongo que el que pinta cuando agarra por primera es un pintor, y el que baila es un bailarín. No tiene que haber un tiempo. Entonces la mirada del docente, el docente es el que invita, el docente es el que ofrece posibilidades, porque lo tenemos que ver como una persona con posibilidades. A mí me dijo un maestro que tenía, me dijo, porque yo quería tocar, yo cuando escuché a Jethro Tull, yo dije, yo quiero tocar la flauta como ese tipo. Y él me dijo, pero vos, porque tocaba bien, pero vos tenés que tocar como vos tocás, porque como vos tocás, no va a tocar nadie. Y eso sería bueno ponerlo con esa mirada, ¿no? Ponerlo en valor. Ponerlo en Seguro. valor, Bueno, totalmente. agradecidísima de haberlos escuchado, de haber tenido la oportunidad de compartir este espacio con ustedes y a la espera de que podamos generar muchísimos más y compartirlos con la gente, que me parece que es fundamental, socializar. Así que bueno, esperemos que hasta pronto. Gracias de nuevo, gracias a todos los que nos estuvieron acompañando y a los que nos hicieron comentarios, que después los que estuvieron participando los pueden leer, realmente maravillosos, y todos abonando a las ideas que han presentado. Así que muchas gracias y hasta pronto. Gracias a ustedes, un gusto enorme. Marce. Yo lo último, antes de que se vayan, porque me van a matar si no. Para Emilio le mandó saludo Marcelo Rodríguez y me dijo que le avise que ganó una batalla y va por la guerra, que sabía de lo que era. Muy bien, Marcelo, muy bien. Así que estoy hablando con él. Le mandamos también saludos a todos los profes y todos los talleristas de la MUNI, que están ahí esperando que se abra todo para salir adelante, y también a los profes y a las profas de FIEP, de FIEP Neuquén. A todos los de Chosmalal, por favor, que no me quede ninguno afuera. Chosmalal, sí señor. Gracias. Chao chicos. Enorme. Chao chicos, nos vemos. Pronto. Gracias.